¿verdad? Todos en la casa del Señor, dice la Biblia, habitaré por largos días. Amén. Así que es una mañana maravillosa que podemos pasar con el Señor y bueno, vamos a entrar a la palabra. Yo tengo una expectativa de lo que hoy Dios va a hacer a través de esta palabra. Y para los que no saben, para los nuevos, los que se están añadiendo, quiero hacerles saber que nuestra iglesia, una de las características y sellos de nuestra iglesia es que es una iglesia guerrera, amén, violenta en el espíritu. A nosotros no nos va a ver, es imposible podernos ver pasivos, tranquilos. Ay, es que en esa iglesia gritan mucho y vamos a seguir gritando. Ay, es que en esa iglesia echan fuera al diablo y lo vamos a seguir echando fuera. Si algo nos caracteriza en esta casa, en nuestro apóstol, nuestra profeta de la casa que nos han formado, es en la guerra espiritual. Amén. Nos han enseñado y a través de la palabra que Dios nos ha establecido y nos ha hecho hombres y mujeres guerreros y valientes. Amén. Por lo tanto, esta casa siempre nos va a llevar a pelear. Nunca nos va a tener pasivos en un estado de letargo espiritual. Si usted quiere ganar sus batallas, tenemos que pelear nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios puso en mi corazón, siguiendo la serie de un nuevo nivel. Yo le decía, Señor, ¿qué puedo hablar? Háblame. Y Él me dice, pues, lo que tú sabes hacer, eso habla, imparte a la iglesia. Y vamos a hablar acerca de un nuevo nivel de autoridad. Dígale al que está a su lado, un nuevo nivel de autoridad. Y dile, prepárate, porque en esa mañana te va a salir lo guerrero que llevas dentro. Dile, ¿cuántos dicen amén? Pero habrá guerreros aquí. ¿Me va a ayudar a predicar? Amén. Quiero que vayamos a Juan 1:12. Juan 1:12. Y dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Amén. A los que creen en su nombre les dio, diga conmigo, Dios me dio. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad. En otras traducciones, la palabra potestad significa autoridad. Entonces dice, les dio autoridad, hemos sido autorizados. Se nos ha dado el permiso, la autorización. Amén. Diga conmigo, se me ha dado el permiso y la autorización de ser hechos hijos de Dios. Levante su mano al cielo y diga conmigo, tengo autoridad en Cristo Jesús. Más fuerte, tengo autoridad en Cristo Jesús. A todos los que le han recibido en su corazón como su Señor y su Salvador y han creído en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que hay autoridad, en ese nombre hay redención, en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay sanidad, en ese nombre hay libertad. Dice, todos los que han creído en el nombre de Jesús les da la autorización, nos da el poder, nos da la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy estamos, ¿verdad?, en tiempos complicados en todo el mundo, en medio de nosotros, ¿verdad? Son tiempos difíciles, tiempos complicados. Y cuando nosotros nos estamos acercando, como la Biblia dice, al final de los tiempos, hay muchas cosas que están marcando ese final de los tiempos. Cuando hablamos del final de los tiempos, para el que no lo sabe, es que este mundo va a tener un final, ¿verdad? Va a haber un final. La iglesia va a ser arrebatada, seremos arrebatados. Y la Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva.
Entonces hay señales, hay marcas, señales más bien, que hablan de ese final. Y si vemos todo lo que está aconteciendo en el mundo, creo que estamos más cerca del final que en otros siglos pasados o años pasados o épocas pasadas. Entonces, ¿esto qué nos habla? Que nosotros vamos a vivir batallas. Diga al que está a tu lado, te tengo una noticia. Todo el tiempo vamos a estar en batalla. Amén. Y eso el pastor lo predicaba, lo tocaba en alguna de sus enseñanzas. Quien te haya dicho que seguir a Cristo es una vida color de rosa, te engañó. Quien te haya dicho que seguir a Cristo tus problemas se iban a acabar, te engañó, te dio un mal mensaje. Y entonces, ¿de qué se trata, pastora? Yo creí que mis problemas ya se iban a acabar y que todo iba a ser la 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 la. No, aún estando en Cristo, con Cristo o sin Cristo, los problemas, las circunstancias, las batallas van a estar. La diferencia de pelear batallas sin Cristo a pelear batallas con Cristo es que con Cristo siempre tendrás victorias, siempre vas a ganar. Amén. Vamos a pelear, porque no es, por eso les digo, una marca de la iglesia es que es guerrera. Y un guerrero para ganar batallas tiene que pelearlas. No existe tal cosa estar en un estado pasivo de Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Claro, Dios lo va a hacer, Dios lo hará, pero la fe sin obras, dice la palabra, es muerta. Y se necesita acción de la iglesia para poder tener esos milagros o esas victorias. Entonces siempre vamos a estar en batallas. Y esas batallas que nosotros tenemos no son batallas causadas físicamente. No es que ahorita nos vamos a vestir todos de militares, ¿verdad? Y vamos a salir allá afuera con un machete, con pistolas, ¿verdad? A pelear allá y nos vamos a ir al Zócalo a pelear. No es una batalla o las batallas no tienen una causa física, tienen una causa espiritual. No estoy hablando de algo literal, de un guerrero que va a la batalla en lo literal. Hay mucho que podemos sacar de ahí, pero yo estoy hablando de una batalla espiritual. Y el mundo espiritual es más real que usted y que yo. Amén. Hay un movimiento espiritual constante. Para que usted viniera a este lugar, hubo una batalla que se ganó, hubo un movimiento en el mundo espiritual para que usted no viniera o para que usted estuviera en este lugar. Mientras el enemigo estaba ya levantándose para ponerte desánimo, para que te pelearas con tu esposo antes de venir para acá y te desanimaras, del otro lado también en ese altar se estaba orando por ti para que vinieras. Y que no hubiera oposición alguna que impidiera que tú estuvieras hoy en este lugar y escucharas esta palabra. Amén. Entonces, no es una batalla física, es una batalla espiritual. Y la raíz de toda guerra es la rebelión contra Dios. Toda guerra, toda batalla en el mundo espiritual se detona de una rebelión abierta contra Dios. Por eso es importante que en estos tiempos nosotros identifiquemos en dónde estamos parados, en qué tiempos estamos parados. Y son tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos violentos, tiempos peligrosos, tiempos donde usted está viendo guerras, ¿verdad? Pandemias, enfermedades, violencia, sangre derramada, ¿sí? Pactos que se hacen en el mundo espiritual. Y son tiempos violentos los que nosotros estamos viviendo. Y estos tiempos son señales, ¿verdad?, de la venida de Cristo. Que Jesús está más cerca de venir que antes pensábamos. Su segunda venida
se está cumpliendo. ¿Y cuál es? Dice la Biblia que en los últimos tiempos, ¿cuál es la señal que podemos ver de que Jesús está pronto a venir? Es que dice la Biblia que en los últimos tiempos dice que el amor de muchos se enfriaría y que la maldad aumentaría. Amén. Así que es inevitable que la maldad aumente. Nosotros como iglesia oramos para que esa maldad no nos toque, ¿verdad? No toque a su pueblo, no toque a su iglesia. Pero la maldad allá afuera, porque está establecido, va a aumentar los abortos, van a aumentar las guerras, va a aumentar la violencia, va a aumentar los problemas mentales. O sea, eso no lo podemos evitar. Va a aumentar, el enemigo, el anticristo, está poniendo su plataforma y está preparando su plataforma para cuando Él sea manifiesto. Amén. Entonces, una de las cosas que hace el anticristo, que es anticristo, que va contrario, amén, a Cristo, como su palabra lo dice, ¿verdad? Va en contra de Cristo, es anticristo, anti Jesús, anti todo, lo cual este espíritu dice la presente generación es la más rebelde que existe. Es difícil negar que la presente generación que estamos viendo es la más rebelde que existe, ¿sí o no? Es la más rebelde y es un espíritu, ese es un espíritu del anticristo. La rebelión es un espíritu del anticristo. Y que este espíritu hoy se ha hecho más fuerte en el mundo, porque como les digo, es la plataforma que el anticristo está poniendo. La causa entonces de esta rebelión es el espíritu del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Es el que se opone a Dios y a toda autoridad delegada por Dios. Para que nosotros podamos entender que tenemos poder y que tenemos autoridad como hijos de Dios, tenemos que saber que el enemigo, que Satanás, pastora, no mencione a ese animal. Pues aunque no lo mencionemos, ¿verdad? Entre más nosotros estamos cegados y faltos de entendimiento, más autoridad Él va tomando en nuestra familia, hay muchos que dicen, no lo mencione, qué miedo. Hay algunos que le dicen el chanclas. Se escucha menos violento. Ay, el diablo, no lo diga, pastora. Bueno, ese chanclas que tú le dices se opone y ha traído un espíritu del anticristo que se opone a Dios y a toda autoridad delegada por Él. La Biblia dice, toda autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Hoy los hijos, ¿verdad?, se rebelan a la autoridad de los padres, ¿sí? La sociedad hoy se revela ante cualquier cosa. Una persona que tiene el espíritu de rebelión, cualquier cosa que represente para él una autoridad, no se va a someter. Va a ir en contra de la autoridad puesta por Dios. Si en ese momento, no sé, allá afuera, tu jefe es una autoridad, te rebelas. Si en tu casa tus padres son una autoridad, te rebelas. Si el policía es en ese momento una autoridad y es un policía, ¿verdad? Todos los mexicanos sabemos que es buen policía. Nos rebelamos contra esa autoridad, contra la autoridad. O en la iglesia, si hay alguien que fue puesto como una autoridad en tu vida, salta el espíritu de rebelión, de rebeldía, de falta de sujeción. Entonces eso es un espíritu del anticristo que se opone a Dios y a toda autoridad. Una característica importante de este espíritu es vivir sin ley. ¿Cuántos conocen personas que viven sin ley? Son personas que dicen, yo soy ingobernable. A mí nadie me va a decir lo que tengo yo que hacer. Y una plantita de marihuana te dice cuándo sí y cuándo no. Pero tú eres rebelde, yo soy un rebelde sin causa. Y se ponen como rebeldes y los más rebeldes que existen. ¿Sí? Pero
sin darte cuenta, son, títeres del diablo. Porque no discernimos que el diablo es quien está detrás de todo eso y es quien maneja nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos cuando le estamos dando autoridad en nuestras vidas. Este espíritu del anticristo, ¿sí?, se opone a Dios y a toda autoridad puesta por Él, y es alguien que camina sin ley, ingobernable, ¿sí? No se somete a ninguna autoridad, y este espíritu está con una rebelión abierta contra Dios, contra su palabra, sus principios, contra el gobierno de Dios, contra la autoridad de Dios y contra el orden de Dios. ¿Sí? Para aquellos que operan bajo ese espíritu de rebelión, siempre es abierta, es una rebelión abierta. Hay rebeldía pasiva. Una rebeldía pasiva es que si yo le digo a Melissa, ponte de pie, y ella dice, ¿por qué me voy a poner de pie? ¿Verdad? Pero lo hace aunque por dentro está sentada. Eso es no necesitas hacerlo. Qué bueno, obediente la Meli, un aplauso para la Meli. Pero eso es una rebeldía pasiva, que sí lo voy a hacer, pero porque no me queda de otra, pero yo por dentro estoy de que me digan otra, ¿no? Esos son los más peligrosos, los rebeldes pasivos, porque de repente te dan el reversazo, ¿verdad? Un rebelde abierto, bueno, pues ya sabes que es un rebelde, ya sabes cómo se comporta, ya sabes de qué manera está decidiendo, porque es un rebelde abierto. Entonces este espíritu es un espíritu que está en rebelión abierta, directa contra Dios, contra su palabra. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque ¿por qué tengo que perdonar? Porque la palabra dice que perdones. Pues yo no quiero perdonar. El espíritu del anticristo ya te agarró a través de la rebelión. Y vamos contra la palabra. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué debo de hacer eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Va contra sus principios de Dios, va contra el gobierno y la autoridad de Dios, va contra el orden de Dios. Amén. Entonces, esta es la plataforma en que el enemigo dice que es el padre de toda mentira, y de él precede la rebelión. Él se rebela contra Dios y su autoridad, y vemos que fue destituido por causa de esa rebelión. De él nace la rebelión, él precede la rebelión, es el padre de mentira, es el padre de la rebelión. Por lo tanto, cuando Satanás es destituido, empieza ese conflicto entre dos reinos, esa batalla entre dos reinos, esa pelea entre dos reinos. Y a lo mejor me voy a escuchar muy violenta, pero hoy sí vengo violenta. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay de otra. Es que yo soy la sobrina de Dios, no. Yo soy la prima del chanclas, no. O somos hijos dile al que está a tu lado, o somos o no somos. Vámonos entendiendo, dile. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas. Porque desde que Satanás se revela, hay un conflicto entre estos dos gobiernos. Hay una pelea entre estos dos gobiernos. ¿Y qué es lo que están peleando? Tu alma. ¿Sí? Estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, están siempre peleando por nuestra alma. Obviamente Dios, ¿verdad?, está peleando por nuestra salvación a través de Jesús. Y Satanás está peleando por nuestra alma para que no procedamos al arrepentimiento a través de sus espíritus, a través de demonios. Vienen a atacarnos. Y es una lucha constante por nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma es eterna. Y es en esta vida conscientes
donde nosotros decidimos a qué reino pertenecemos y en qué reino vamos a vivir por la eternidad. Somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Nuestro espíritu es lo que nace de nuevo cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Estaba muerto, por eso no discerníamos, por eso no sabíamos, no podíamos ver que la condición de vida en la que estábamos era pecado y desagradaba a Dios. Cuando nosotros hicimos una profesión de fe y lo declaramos como Señor y Salvador, nuestro espíritu nace de nuevo y empieza a tener esa comunión con Dios, porque antes no la teníamos, ¿verdad? El alma, pues, es el asiento moral del hombre, donde está la mente, la voluntad y las emociones. Y el cuerpo, pues, es ese cuerpezazo que usted se avienta, ¿verdad? Y la Biblia dice que del polvo somos y al polvo volveremos. Por eso a nuestra carne no le interesa nada de lo espiritual, porque la carne sabe que no es eterna. Por eso ella dice, pues yo que voy a andar anhelando lo eterno. Por eso la carne no le interesa orar, no le interesa ayunar, no le interesa leer la palabra, no quiere adorar, y es una oposición de nuestra carne, ¿verdad? Porque la carne no es eterna, pero el alma es eterna. Y aquí en vida es donde nosotros decidimos dónde vamos a pasar esa eternidad, porque no somos en este plano terrenal, físico. Nuestro cuerpo no es eterno, y un día seremos llamados, si es que Cristo viene antes, gloria a Dios, pero la vida no la tenemos comprada. Y no podemos estar perdiendo el tiempo. A ver, me arrepiento hasta el 2050. ¿Tú qué sabes si vas a durar hasta el 2050? Amén. Por eso dice la Biblia que busquemos con temor y temblor y cuidemos nuestra salvación. Porque el que no, quiero ser cruda hoy, el que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador no es salvo. Aquí lo dice el versículo: el que cree le da la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Muchos son creación de Dios, pero nos convertimos en hijos de Dios cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Hay muchos allá afuera solo caminando siendo creación de Dios, pero el día que reciban a Cristo, entonces dice aquí el versículo que acabamos de leer, les da la autorización y el permiso de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Amén o no amén? Entonces esa lucha entre dos reinos es por nuestra alma, nuestra salvación. ¿Dónde pasaremos esa eternidad? ¿Con Dios o con Satanás? No hay de otra. Y los creyentes estamos involucrados en esta guerra. Amén. No es de que los machetazos pasen de un lado a otro. No, vienen directo contra nosotros, ¿verdad? El enemigo viene directo contra nosotros. Vamos a Efesios 6, 10 al 12. Efesios 6, 10 al 12. Y dice una palabra final: sean fuertes en el Señor. Pastor, a ver, ¿de dónde sacan que hay que ser violentos en el espíritu? Porque eso como que no va conmigo. Yo soy más pastoral, yo soy más de tranquilidad, yo soy más de sí, Señor, a orar. Claro, hay un tiempo para todo. Pero usted ha visto peleas. Yo amo las películas. Mónica se quedó conmigo ahorita que el pastor se fue a servir. Y le decía yo a Moni, a una discípula, a mí me encantan las películas de guerra. Todo lo que sea de matazón, amo las películas de guerra. Que me tengan así todo el tiempo y matazón, y a veces me proyecto ahí que yo soy China, la princesa guerrera.
Y yo nunca he visto en esas películas, e inclusive pues en lo natural, cuando pasan que nación contra nación se está peleando, ¿verdad? Un soldado pasivo. ¿Usted ha visto algún soldado pasivo? Aletargado. Son violentos, porque si son pasivos se los comen, los matan, ¿verdad? Y tienen que estar pilas para la guerra. Entonces Dios nos ha hecho hijos, pero también nos ha hecho guerreros. Nuestro Dios es un guerrero. El Dios al cual tú y yo le servimos es un Dios de guerra. Si usted ve y lee el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel hasta la fecha siempre ha estado en guerra. Y consultaban a Dios, ¿vamos o no a la guerra? Y Dios, sobres, vayan, yo voy con ustedes porque hay un espíritu de guerra. Amén. Entonces aquí dice, sean unas niñitas. ¿Así dice? Huyan, ¿así dice? ¿Verdad que no? Dice, sean fuertes. ¿En quién? ¿Quién nos da la fuerza? El Señor. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y eso a mí me llena de... Sean fuertes en el Señor. ¿Cuántos han orado? Señor, quiero ser fuerte, dame fuerzas. Amén. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Entonces, ¿quién me da el poder? El Señor. ¿Quién me da la fuerza? El Señor. Y dice, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Quién nos habla eso? Eso habla de un lenguaje ¿qué? De guerra. Un lenguaje militante. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse ¿qué? Firmes. ¿Qué me va a llevar a mantenerme firme? Estar fuerte con el poder de Dios y ponernos la armadura, es decir, ponerte esa autoridad y ese poder que Él nos ha dado de ser hijos de Dios. Dice, para poder mantenerse firmes contra todas las que. La palabra estrategia, ¿qué es? Un lenguaje militante. Amén. Los ejércitos hacen estrategias para ir en contra de su oponente. Entonces, el enemigo hace estrategias. Vuelvo a las películas. Cuando los militares empiezan a hacer estrategias, ponen la mesa, ponen el mapeo, dónde atacar, dónde está débil, dónde hay una brecha, dónde podemos entrar. Analizan, estudian a su adversario, ¿verdad? ¿Cómo poder debilitarlo? ¿Cuál es su área más débil? El diablo, yo me imagino al diablo en una mesa con todos sus espíritus, ¿sí? Poniendo una fotografía de nosotros y armando la estrategia. ¿Cuál es el área más débil de Miriam? Por ahí podemos entrar y debilitarla. El enemigo constantemente está armando estrategias para derribar tu matrimonio, tu familia, a tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu economía, la iglesia. Al diablo le conviene que entre más débil estés, la victoria va a ser para él. Al diablo le conviene que entre más aletargado estés, que entre más ignorante estemos, que entre menos conozcamos la palabra, que entre menos oremos, que entre menos estudiemos, nos congreguemos. Al diablo le conviene porque él sabe que así estamos débiles y que él puede entrar. El diablo siempre va a atacar al más débil de la familia, porque
es estratega y va a buscar la parte más débil. Y al más débil es al que más va a atacar. Por eso al más débil es el que usted tiene que rodear, que orar, que cubrirlo, que tomar autoridad y dominio. Amén. Esto es campo de batalla. Ya como estamos en un campo de batalla. No tenemos lucha entonces contra seres humanos. Efesios 6, 10 al 12. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos, ¿qué? Quiero que agarremos esto. No luchamos. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile: no eres mi enemigo. Y entonces, ¿qué haces peleando con él y con ella? El diablo nos tiene como títeres distraídos, desenfocados. Que nuestra lucha es contra el hijo, que nuestra lucha es contra el esposo, es contra la suegra. Que nuestra lucha es contra el gobierno, que nuestra lucha es contra nuestro hermano de al lado. Dice aquí: nuestra lucha no es de carne y hueso. Vuelve a verlo fijamente a los ojos. Dile: mírame a los ojos. A ver, matrimonios, quiero verles. Y dile: yo no soy tu enemigo, soy tu compañero de batalla. Papás e hijos que están aquí, dígaselo: yo no soy tu enemigo, hijo. Porque pareciera que para los hijos los padres son su peor enemigo. Los deshonran, los desobedecen, van contra los principios. Si tu papá te dice: mamá te está dando un consejo, no es por ahí, de verdad, hazle caso. Los padres son los mejores profetas que Dios nos ha dado y pueden ver lo que nosotros como hijos no podemos ver. El hijo que escucha el consejo del padre, dice la Biblia, traerá gozo a la madre, al padre. Amén. Entonces dice: nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Esta guerra es en un campo de batalla invisible, que no podemos ver en lo natural, pero que en el mundo espiritual es real. Amén. No tenemos lucha contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, tenemos luchas contra ellos, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Cuando entendemos quién es nuestro enemigo real, nos vamos a evitar de grandes peleas y conflictos entre nosotros, porque no es la persona, es lo que está detrás de la persona. Ahora, tampoco vaya a cometer el error de decir: tú eres hijo del diablo y el diablo te está usando y te reprendo, diablo. Le dices a tu marido, ¿no? Bueno, sí, pero no. Dijera el pastor: sí, pero no. Y lamentablemente, pues nos dejamos usar por el diablo, ¿verdad? Para hacer tropezar a nuestros hermanos, ¿sí? Pero aquí nos dice que para luchar contra estos seres que habla aquí la Biblia, no es una lucha emocional, no es a través de las emociones, no es una lucha mental, no es una lucha física, es una guerra espiritual. Diga conmigo: es una guerra espiritual. Amén. Para todo hay tiempo, dice la Biblia, hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Y si usted entiende que estamos en guerra constante, sí,
sí, hay un momento en el que lloramos, pero no se puede pasar tirado en la lona, iglesia, todo el tiempo viendo cómo el diablo está destruyendo a tus hijos, cómo el diablo está destruyendo tu matrimonio, cómo el diablo está destruyendo tu salud, cómo el diablo está destruyendo. No podemos pasar tirados en la lona toda nuestra vida cristiana viendo cómo el diablo hace y deshace. Se necesita una iglesia que tome el poder y la autoridad para entender y que entienda que hay una guerra espiritual que no es en la carne, no es en lo natural, es una guerra espiritual. Y si Dios es con nosotros, dice su palabra, ¿quién en contra de nosotros? Es tiempo de que te levantes de ese letargo, de ese adormecimiento, de que te levantes de ese lugar donde el diablo te ha estado tenida ahí como víctima. No somos víctima del diablo, no somos títere del diablo. Hay una iglesia a la cual Dios le ha dado autoridad y le ha dado poder para pararse en esa casa. Madres, padres que están aquí, tomen ese poder y esa autoridad para pararse en esa casa y decir: esa casa le pertenece a Cristo Jesús. Mis hijos le pertenecen a Cristo. Mis hijos no le van a servir al diablo. Mis hijos no van a ser carne del diablo. Mis hijos no le van a servir al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al sexo ilícito. Mis hijos son hijos de Dios y le pertenecen a Cristo. Iglesia, es necesario que despierten. El diablo no anda tocándose el corazón. Ay, la pobrecita de ella, no. El diablo anda como león rugiente, buscando, dice la Biblia, a quien devorar. Pero hay una iglesia despierta, hay padres despiertos, hay un matrimonio, mujer. Deja ya de llorar y párate por tu familia, párate por tu matrimonio y declara: en esta casa el divorcio no va a entrar, en esta casa el adulterio no más va a tener autoridad, en esta casa el alcoholismo se va afuera, en esta casa la pornografía no va a destruir mi matrimonio. Es necesario que se despierten los guerreros de Dios. Ya basta, iglesia, de estar adormitados, de estar aletargados. Hay un espíritu de letargo, de estupor, que nos tienen adormecidos, viendo cómo el enemigo destruye y no estamos haciendo nada. Nos tiene ahí engañados, llorando, deprimidos como la Llorona. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mi matrimonio! ¡Ay, todo te duele! No vas a ganar las batallas llorando. No vas a ganar la guerra en ese estado llorando. Hay un tiempo donde sí vamos a Dios y nos consuela, donde vamos a Dios, buscamos al Señor para ser fuertes y recibir el poder que Él ya nos dio al ser hijos de Dios y tomar la autoridad que Él nos ha dado. Hay una guerra y dile al que está a tu lado: eso hay que tomarlo en serio. Amén. Si es espiritual, entonces debemos combatirlas con armas espirituales. Segunda de Corintios 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? ¿Cómo? Más fuerte, ¿cómo? Porque aunque andamos en la carne, aunque andamos en ese mundo, estamos en ese mundo, dice la Biblia, pero no somos de ese mundo. Aunque andamos en la carne, o sea, en lo natural, no militamos según la carne. Por eso la guerra no la vas a ganar en la carne, peleándote, guardando odio, rencor, falta de perdón, amargura, odio, resentimientos. No militamos. Los hijos de Dios no militan, no sirven en la guerra según la carne.
La palabra militamos es no servimos en la guerra según la carne. Militar es servir en la guerra, o militamos es servimos en la guerra. No servimos en la guerra según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tus armas no son insultando, no son agrediendo, no son golpeando, no es amenazando o vengándote, porque esa es la mentira del diablo. Dice, no militamos. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este versículo, 2 de Corintios 10, 3, 5, es todo que ver con militar, con armas de nuestra milicia, con ser guerreros. ¿Qué significa la palabra milicia? Es el arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella, al servicio de una profesión militar. Eso significa milicia. Militar, ¿qué significa? Servir como soldado. Diga conmigo, yo soy un soldado de Cristo. 2 de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En otras traducciones es en cosas, en eventos o cosas civiles. Amén. Dice, ninguno que milita se enreda en ¿cómo sería, Pepe? Ellos no se unen a cosas civiles, no participan mientras están en el campo de guerra, de batalla, mientras están siendo entrenados, no participan en cosas civiles. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué lo hace? Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristo nos ha tomado como esos soldados. Y como buenos militantes, como buenos servidores, guerreros, siervos en la guerra, nosotros no vamos a enredarnos en las cosas naturales del mundo, porque no vamos a ganar la batalla así. Amén. Diga conmigo, esto es una guerra espiritual. En resumen, ¿quién es un soldado de milicia del reino? Si usted está anotando, anótelo. Es un individuo que se ha enlistado voluntariamente a las fuerzas armadas de Dios. Es alguien que se ha enlistado voluntariamente a las fuerzas armadas de Dios, recibiendo entrenamiento extremo. ¿Estamos entendiendo? Eso es un ¿qué? Un soldado de milicia del reino. Entonces, ¿qué somos nosotros, esos soldados de milicia del reino? Quien voluntariamente, porque esto es voluntario, nadie más va a pelear esta batalla que tú. Nadie la va a pelear. Hay cosas que como iglesia vamos a pelear en unidad, pero si tu matrimonio está de un hilo, nadie más va a pelear por ese matrimonio que tú. O te levantas a pelear por tu matrimonio. Nadie más va a orar por tus hijos con la autoridad, con la pasión, con el poder y la fuerza que tú misma. Nadie más va a pelear tus batallas. Es una batalla que Dios nos ha dado personal a cada uno. Hay batallas, sí, que vamos a pelear juntos como iglesia, pero hay batallas personales que solamente nosotros individualmente
con la gracia de Dios vamos a pelear. Entonces un soldado de milicia del reino es un individuo que se ha alistado voluntariamente a las Fuerzas Armadas de Dios, recibiendo entrenamiento extremo. ¿Y dónde se forma un soldado? ¿En su casa tomando café? ¿Su entrenamiento dónde es? ¿Hay alguien aquí que sea soldado, o sea, que esté en el ejército aquí? Que levante la mano. ¿No hay nadie? ¿Allá? ¿Usted estuvo en el ejército? No. ¿Usted estuvo en el ejército? ¿Recibió entrenamiento? ¿En dónde? Pero antes de ir al campo de batalla, usted se entrenó. ¿Dónde los entrenan? A la intemperie, bajo el sol, bajo la lluvia, en el mar, en el agua. El entrenamiento extremo no es en un lugar donde, ay, qué bonito, hay clima, ay, las sillitas cómodas, aquí qué padre, soy guerrero de Dios, soy una guerrera de Dios. Vete, diablo, vete. No. Un guerrero militante recibe un entrenamiento extremo, donde no comen, donde no duermen. Amén. Donde están a la intemperie, donde los levantan a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana, y no van y le dicen, hijito, ya levántate, tenemos que ir al entrenamiento. No. Y suenan las cacerolas, ¿verdad? Y todos arriba, en pie de guerra, en pie de batalla. Y los pobres soldados así, la baba y se ponen la camisa y salen y... enlistados. Dios te dice, levántate, es tiempo de ir a la guerra, es tiempo de pelear, es tiempo, el enemigo viene, va a contraatacar a tus hijos, viene por tus finanzas, viene, y tú estás, me levanté a las 3 de la mañana, pero no sé por qué, a seguir durmiendo. Y era Dios levantándote para que te pusieras en pie de guerra, porque algo quería advertirte que iba a venir contra tus hijos, tu familia, etc. Amén. ¿Dónde están los guerreros de Dios? ¿Hay guerreros aquí o no? Entonces reciben entrenamiento extremo para desempeñar cualquier tarea de guerra espiritual. Por eso estamos en una guerra. No hay mejor campo de entrenamiento que las circunstancias, que las tentaciones. El pastor predicaba el domingo pasado, ese hierro con hierro, ese hermano o hermana difícil. Ahí Dios dice, si tú entiendes que esto es lo que yo estoy usando para forjarte como guerrero, forjarte como guerrera, y no salgas huyendo, sino formes carácter de decir, yo enfrento todo lo que se levante, porque no vamos solos. Diga conmigo, no voy solo en esta guerra. ¿Cuál es la característica de un soldado de milicia? Ha escogido una vida de disciplina y dominio propio. De entrada, necesitamos ser disciplinados en la oración, en el ayuno, en la palabra, en tener un corazón perdonador constante, ¿sí? Y en el dominio propio, de que cuando el enemigo viene a querer tentarme, yo tengo el dominio de decir, no entras, no te abro la puerta. Amén. Este soldado de milicia ha escogido ser vigilante para proteger a otros, porque un soldado no es un soldado que se protege a sí mismo.
Un soldado es un soldado que pelea por las causas de una nación, de un país. Amén. Un soldado de milicia, ¿sí? Ha escogido ser vigilante para proteger a otros, para mantener la paz en el reino y para conquistar territorios. ¿Ya conquistaste el territorio de tus finanzas? Ahora voy y conquisto el siguiente territorio, la salvación de mi familia. Ya mi familia es salva, ahora conquisto otro territorio. Y vas conquistando, y vas conquistando, y vas conquistando nuevos territorios. Eso es un soldado de milicia. Pero el hombre natural, el que milita según la carne, no puede discernir y no puede ver nada en lo espiritual. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:4? El Dios de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. El hombre natural no puede ver la causa, el origen. Dice, porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. ¿Cómo puedo orar, pastora, para que mi familia sea salva? Bueno, aquí está. El enemigo ha entenebrecido la mente de nuestras familias para que no vean la condición de pecado en la que se encuentran. Por lo tanto, si yo entiendo de guerra, entiendo estrategias militares, entiendo guerra espiritual, yo sé contra qué tengo que orar a la mente. Señor, toda mente que el enemigo ha entenebrecido en mi hijo para no ver la verdad, para no venir a la salvación, alúmbrales el entendimiento, ábreles el entendimiento, que pueda. Muchos de nuestra familia no viene a Cristo porque están entenebrecidos en la mente. Hay tinieblas, están embotados en la mente y no pueden ver su condición. Tú del otro lado ves que se droga y tú dices, se está destruyendo. Que fuma, se está destruyendo. Yo no entiendo cómo, o sea, cómo. ¿Cómo metes humo a tus pulmones? Y lenta, es una muerte lenta, te estás autodestruyendo. ¿Cómo los ves tomando alcohol? Atados a la pornografía, atados al adulterio, atados a los vicios, y no se dan cuenta de la condición en la que se encuentran. Una persona muy cercana a nosotros, cercana a mi esposo, cercano al corazón de mi esposo, cayó en el alcoholismo. Y ahora el diablo lo ha engañado y le ha dicho que si él deja de tomar se va a enfermar. Es la mentira más grande que el diablo le ha sembrado. Y él dice, por eso no dejo el alcohol, porque si lo dejo me voy a enfermar. Una mente entenebrecida que no ven más allá. Y usted y yo tenemos que orar contra eso, porque muchos, hay gente que tú le vas a predicar y que de una te aceptan el mensaje de la salvación por medio de la palabra, otros por el poder de tu testimonio. Pero hay gente, sobre todo la gente que ha tardado en venir a Cristo en nuestra familia, es porque su mente está entenebrecida. Y tenemos que orar que el Espíritu de Dios alumbre el entendimiento de ellos para que vean la condición en la que se encuentran. Eso es estrategia. Saber orar con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero el natural no puede ver la causa. Una enfermedad en el cuerpo que médicamente no tiene un diagnóstico es 100% un origen espiritual. Que los médicos dicen, es que no entiendo cómo pasó, no, hemos hecho miles de estudios, hemos visto todo y no hay un origen. Eso es 100% espiritual.
Obviamente el médico natural no ve que es algo espiritual, pero el que discierne sabe que detrás de eso hay algo espiritual que tiene esa persona atada a esa enfermedad. ¿Están aquí? Entonces dice, cuando usted sabe que detrás de ese problema en su matrimonio hay un espíritu, usted dejará de enojarse con su esposa o su esposo. Sí, te podrá poner cara de demonio, ¿verdad? Cuando se enoja, pero no es él, no es ella, es lo que hay detrás. Cuando tú sabes que detrás de esas palabras duras hay un espíritu de ira, amén, hay detrás cosas, tú vas contra el espíritu. Y obvio, no vas directo a la persona, te reprendo, ¿no? Sino vas a tu cuarto de guerra. Y tú sabes, a ver, voy a leer a mi hijo. ¿Qué hay? Rebelión, inmoralidad sexual, mentiras. Ok, estos 3 espíritus estoy discerniendo en mi hijo, se está comportando así. Me voy a mi cuarto de guerra, me cubro, me pongo la armadura. Y empiezo a orar, Señor, todo espíritu de rebelión que tiene atado a mi hijo, yo declaro que él es libre, que es un hijo obediente, que es un hijo sometido. Todo espíritu de inmoralidad sexual, yo lo echo fuera. Hablo a su alma, sale de esas regiones donde está cautiva su alma, atado a la pornografía. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Y no hay mejor oración que una madre cuando dobla sus rodillas o un padre cuando dobla sus rodillas y pelea por su casa. La Biblia le habla a la mujer y le dice, y pondré enemistad. El diablo a la mujer le declaró la guerra eminente. Y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Hay una guerra. Mujeres, Dios nos ha llamado a ser guerreras, mujeres de oración. Dejemos ya la depresión, suelta la tristeza, suelta el luto, suelta la lloradera. Como les digo, llorar limpia el alma, pero no podemos pasarnos toda nuestra vida cristiana lamentándonos y llorando nuestras desgracias. Hay que tomar poder y autoridad y pelear por lo que Dios ya nos prometió. ¿Dice amén? Usted entonces se va a enojar ¿contra quién? Contra el enemigo. Me acuerdo en mi época de actriz, cuando salía yo en las obras en la iglesia, se había hecho un plan evangelístico de llevar una obra de salvación a muchos municipios allá en Tabasco. Y pues nos llevaban a todo el elenco de la obra para presentarla en los parques y pues predicar, ¿no? la salvación. Y me acuerdo que ese día nos estábamos preparando mi hermano Jonathan y yo, ya listos para salir. Y mi hermano menor en esa época se había apartado. Y pues obviamente cuando tú te apartas, la condición pues es 10 veces peor, lo dice la Biblia. Dice, vale más no me hubieras conocido. Así que el que está a tu lado, ya valimos, dile. Ya todos aquí le conocemos, no hay vuelta atrás. Y mi hermano se endemonió, literalmente, entró en una onda de ira, de querer lastimar a mi hermano Jonathan. Agarró un cuchillo porque nosotros nos íbamos a llevar el carro. Y entonces él no quería que nos lleváramos el carro. Y entonces empezó a buscarle pleito a mi hermano mayor y a quererle, y empezó a insultar y fue subiendo gradualmente la cosa. A insultar, a pelearse, a que no te lo llevas, pero oye, nos tenemos que ir, la obra. O sea, había una razón importante por la que el diablo se había levantado, ¿verdad? Y se endemonió, agarró un cuchillo y empezó a seguir a mi hermano Jonathan, pues para enterrarle el cuchillo, ¿no? Entonces mi hermano lo sigue alrededor de la casa. En eso mi mamá le dice a mi hermano Jonathan, métete a la casa y enciérrate. Y nos encerramos. Pusimos llave atrás y adelante y él golpeando las puertas y pues insultando, agrediendo, muy feo.
al punto de que perdió el control de su voluntad y vinieron vecinos, mi mamá, unas tías, lo amarraron, ¿sí? Lo amarraron y pues ya ellos, ¿no? Échenle agua fría para que se le quite, ¿no? Ojalá fuera el agua fría, ¿no? Pero el chiste es que le echaron agua fría. Entonces, en lo que ahí lo tenían, pues literal amordazado ahí al pobre de mi hermano, mi mamá nos abre la puerta por atrás y nos dice, váyanse. Así de película, ¿no? Y salimos por atrás, nos subimos al carro y salimos. Mi hermano Jonathan pues iba llorando, ya no quería ir a la obra y yo le decía, no, vamos, esto pasó porque algo va a pasar en ese lugar a donde vamos a ir. Y llegamos a la iglesia, estaba la pastora Ali y un primo de ella, y pues llegamos llorando, ¿no? Pues por lo que había pasado. Pero yo llegué llorando quizás no de tristeza, sino de coraje, y no contra mi hermano. Y yo me acuerdo de las palabras que yo le dije a la pastora Ali, y le dije, es que me dice, ¿por qué lloras? Le digo, es que estoy enojada, pero no estoy enojada con mi hermano, estoy enojada con el diablo y con la condición en la cual tiene a mi hermano. Por lo tanto, en esta obra dije, tal vez es un pequeño parte del personaje que me tocó, pero lo voy a hacer con todas mis fuerzas y con toda pasión, porque yo sé que mientras el diablo está acá, almas se van a salvar. Almas van a ser salvadas. Usted tiene que enojarse contra el diablo. Ay, pero es que muchos dicen, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Ajá. No, el diablo, le des o no, te metas o no con él tiene una asignación: matar, hurtar y destruirnos, y no va a descansar hasta hacerlo, hasta querer vernos ahí. Pero mayor es el que nos ha llamado, mayor es el que nos ha escogido, mayor es el que está con nosotros. No hay miedo, no hay intimidación que el diablo pueda venir a querernos paralizar. Una vez estaba en la intercesión y estaba orando, me tocó por primera vez orar y me dijeron, ¿por qué no oras por las familias? Algo que el diablo me había robado, mi familia. Y era algo que yo traía contra el diablo. Yo dije, ahorita por medio de la oración te voy a arrebatar a las familias que tú me quitaste a mi familia. Yo te voy a arrebatar cientos de familias en la oración. Y cuando empiezo, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, sentí como la amenaza del diablo contra mi vida. Me dice, y queriéndome intimidar para que yo parara de orar. Y por un momento quise callar, pero yo dije, no, Dios es quien está conmigo. Y tomé la autoridad y fue la intercesión más intercesora que he hecho por las familias. Y aquí estoy. Aquí están los cientos de familias que le he arrebatado al diablo a través de mi fe, a través de mi oración. Y seguiré peleando por las familias. Seguiré peleando por las familias, porque eso fue lo que el diablo me quitó. Y lo que el diablo me quitó, ahora yo le estoy arrebatando familias enteras para el reino de Dios. Es tiempo, iglesia, que usted tome la autoridad que Dios le ha dado como militantes. ¿Me dice amén o no? Y si no sabemos lidiar con este mundo espiritual, no vamos a poder pelear correctamente nuestras batallas. Imagínate si en ese momento mi hermano Jonathan se hubiese pues puesto al tiro con él, ¿verdad? Qué desgracia hubiese pasado en ese momento. Pero el que no discierne el mundo espiritual no va a poder pelear correctamente sus batallas. Matrimonios no son enemigos. Tu esposa y tu esposo no es tu enemigo, es tu compañero de batalla. Uno hace correr a 1000, pero dos hacen correr a 10,000. Y en el poder del acuerdo, lo que el diablo ha levantado para querer separarles, únanse a orar juntos, no a pelearse, no a insultarse, no a agredirse, juntos todas
las noches, mi amor, vamos a orar, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestra casa, vamos a pelear por nuestro matrimonio. Hoy entendimos que hay una lucha en el mundo espiritual, que no es carnal, que no es en lo natural, que es en el mundo espiritual, y el diablo quiere separarnos. El diablo quiere que todo el tiempo estemos peleándonos, lastimándonos, agrediéndonos, insultándonos, sobajándonos, menospreciándonos. Ya basta, hártate de esa condición. Cánsate, hártate ya de estar peleando todo el tiempo, y toma autoridad, toma dominio. ¿Y contra quién sí te tienes que levantar e ir con todo y no tenerle compasión ni consideración? Es contra Satanás, es contra él. Toda autoridad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a su casa, vayan a su negocio, vayan con sus hijos y peleen la batalla. Pastora, estoy cansada de pelear. Es una guerra sin fin hasta que Cristo venga. No le dejes fácil la guerra a Satanás, no le dejes fácil la guerra al enemigo. Levántate, mujer, levántate, hombre, levántate, familia, y pelea. Amén. Si no conocemos cómo se mueve el mundo espiritual, no vamos a poder cambiar el mundo físico, porque ese mundo espiritual causa influencia en nuestra vida. Ese mundo invisible que no vemos causa influencia en nuestra manera de pensar, en cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos conducimos. Una persona que ves que se está yendo al precipicio, hay una influencia espiritual en esa persona. El enemigo quiere desenfocarlo, quiere distraerlo de la asignación dada por Dios. Y viene a su mente, viene a su forma de decidir. Ves que está empezando a decidir contrario a la palabra, contrario a sus principios, contrario a lo que ha aprendido todo el tiempo que ha estado recibiendo la palabra, y empieza a tomar decisiones contrarias. Hay una influencia espiritual y no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo se están yendo al precipicio nuestros hijos. ¿Amén o no amén? ¿Qué está detrás de tu circunstancia? ¿Qué está detrás de tu crisis? ¿Qué está detrás de esta enfermedad? Hay una guerra en ese mundo espiritual donde estamos viviendo tiempos peligrosos. Todo lo que estamos viviendo es una guerra, y la causa de esa guerra comenzó con Satanás rebelándose contra Dios, y a partir de ahí es lanzado a esta tierra como el príncipe de este mundo. ¿Dónde está localizada esta guerra espiritual? Conmigo aquí, así, aquí. Nuestro mayor campo de guerra espiritual es nuestra mente. Si perdemos la batalla de la mente, perdimos todo. El diablo constantemente está bombardeando nuestra mente en todos los sentidos. Lo que vemos. ¿Cómo se explica una mujer semidesnuda anunciando Clean Bebés o anunciando unas llantas de carro? ¿Usted ve normal eso? ¿No? Pero el diablo está bombardeándonos constantemente a través de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, declaramos, cómo pensamos. Pero el mayor campo de batalla es la mente. Y ahí vienen los dardos. Y lanza dardos constantemente. Pensamientos de querer suicidarse, de lastimarse físicamente, de irse de la iglesia, de volver a los vicios, de volver al pecado, de divorciarse. Y ahí está ese bombardeo constante. Por eso leímos arriba: nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados, potestades. Y dice, llevando ¿qué? Todo a la...
No solo es, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Viene un mal pensamiento, entonces llevo cautivo a la obediencia de Cristo. No solo es repetirlo, sino llevarlo a la obediencia. Y llevarlo a la obediencia es hacerlo. Hacer lo contrario que mi mente está diciendo que haga. Vete de la iglesia, llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y no me voy, permanezco. Deja el ministerio, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y me aferro más a servir, me aferro más a darle a Dios y ponerle a Dios mis mejores dones. Diga conmigo, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dile al que está a tu lado, milita tu mente. Amén. Tenemos que militar nuestra mente. No acepto estos pensamientos y los llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Dios nos ha dado el poder y la autoridad para echarlo fuera. Dios es la máxima autoridad, suprema, total y absoluta desde el principio. Diga conmigo, mi Dios es mi máxima autoridad, suprema, total y absoluta. Por lo tanto, diga, es la fuente, origen y generador de toda autoridad. Es decir, que Dios es el único que tiene potestad para establecer y delegar autoridad en los cielos y en la tierra. El origen de la autoridad es Dios. Y Él se la ha dado a la iglesia. Amén. El hombre en el Edén perdió esa autoridad. Vino toda la restitución, todo lo que sabemos de la historia de Jesús. Y cuando Jesús resucita, arrebata esas llaves, dice, él en el principio declaró, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero después de que Él resucita, completa esa declaración y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él en el cielo tenía la autoridad por ser hijo de Dios. En la tierra obtuvo autoridad cuando vino en carne, en un ser, tomó autoridad. Porque el mundo espiritual no es legal a menos que use un cuerpo. Si no hay, Satanás usó ¿a quién? A la serpiente. ¿Sí? Él necesita un cuerpo para operar y ser legal. Entonces Jesús tenía autoridad en los cielos, la tuvo en la tierra, pero no solo en la tierra, bajó y arrebató las llaves del infierno y ahí también obtuvo la autoridad de Dios. Y esa autoridad se nos ha sido dada a nosotros, se le dio a la iglesia. Vamos terminando. ¿Qué significa la palabra autoridad entonces? Es el permiso o autorización para ejercer poder. Diga conmigo, Dios me ha dado el permiso y me ha autorizado para ejercer poder. ¿Y qué es poder? La habilidad para llevar a cabo la tarea delegada por la autoridad. Dios nos ha dado el permiso y la autorización para ejercer ese poder. Y el poder significa la habilidad para llevar a cabo la tarea que Dios me dio. Ora por tu familia, te doy la autorización y te doy el poder, las armas, que es la palabra, que es el nombre de Jesús, que es la adoración, que es el ayuno, que es la intercesión, para que tomes territorio y ganes a tu familia. Autoridad es el permiso y la autorización para ejercer poder, y poder es la habilidad para llevar a cabo la tarea delegada por la autoridad. Los hijos de Dios tenemos la autoridad y el poder dados por Dios para aplastar y subyugar toda obra del enemigo. Diga conmigo, Dios me ha dado poder y autoridad para subyugar toda obra del enemigo. ¿Cómo se me otorga la autoridad? Cuando nacemos de nuevo. Amén. Lo leímos y se nos ha dado la autoridad de ser llamados
hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, ahí se nos da la autorización, el permiso. Pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos el poder. Amén. Cuando viene el Espíritu Santo, dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, mi mejor aliado en esta batalla es el Espíritu Santo. Yo no puedo ir a hacer la guerra si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, que es mi mejor aliado, el que me va a enseñar a hacer la guerra. Dice la Biblia, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesito y es necesaria una relación y conocer al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo me conozca para que yo pueda hacer la guerra por mi familia o por lo que usted tenga que estar orando. Amén. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso se merece un fuerte aplauso. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, despojó la pobreza, despojó el cáncer, despojó la enfermedad, despojó el dolor, despojó la aflicción, despojó el sufrimiento, despojó el rechazo, despojó la amargura, lo derrotó, lo clavó, lo exhibió, dándole a la iglesia una victoria segura, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de los decretos que nos era contraria, había el enemigo había dado un dictamen de muerte sobre tu vida y la mía, pero Cristo en la cruz derrotó toda acta que era contraria a nosotros, dice, la quitó en medio, la clavó en la cruz y exhibiéndolos públicamente a nuestros adversarios, dice la palabra, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay oposición, no hay diagnóstico de enfermedad que quede de pie ante un hombre y una mujer que se apropia de esta palabra y declara: Cristo pagó por nosotros, Cristo pagó por esos hijos, Cristo pagó por ese matrimonio, y Él despojó el adulterio, despojó el divorcio. Hay un acta, Dios me muestra, hay un acta que el diablo firmó para la destrucción de un matrimonio. Yo no sé quién es. El diablo escribió con tinta la destrucción de un matrimonio. Pero hoy es tiempo que te pares y declares esta palabra: el acta de los decretos, lo que el diablo haya decretado contra tu vida, lo que el diablo haya decretado contra tus hijos, lo que el diablo haya decretado contra la iglesia, Cristo la clavó en la cruz del Calvario y triunfó sobre todo adulterio, triunfó sobre toda adicción, triunfó sobre todo divorcio, triunfó sobre todo problema mental, triunfó sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el despojo. Tú tienes que ponerte en autoridad y decir: diablo, lo que tú me robaste, escrito está, 7 veces más me será devuelto. Me robaste un cliente, 7 veces más Dios me va a dar. Me robaste un contrato, 7 veces más Dios me lo va a dar. 7 veces más, diablo mentiroso, no me vas a llevar a la pobreza, no me vas a llevar al fracaso, porque yo
soy un hijo y una hija de Dios, guerrera y guerrero, y tomo la autoridad que Dios me ha dado para arrebatarle a mis hijos, para arrebatarle mi matrimonio. Hay una iglesia aquí que tenga el poder y la autoridad. Hay una iglesia aquí que esté harta de la condición en la que te encuentras. Hay una iglesia aquí que toma la autoridad y le dice al enemigo 7 veces más. Te robó la paz, 7 veces más se la tiene que devolver. Porque el acta de los decretos que nos era contraria, el diablo firmó con tinta tu muerte, pero no contaba con que Cristo en la cruz le iba a dar una derrota total, absoluta e irrevocable. Ese es el estatus del diablo. El diablo está derrotado. El diablo tiene un estatus de derrota total, absoluta e irrevocable. No tiene más poder que Dios. No tiene más autoridad que Dios. Dios le ha dado en esa cruz una derrota total, absoluta e irrevocable. Así que iglesia, no tiene por qué temer. Tome la autoridad, párese en autoridad y reclame lo que es suyo, lo que Dios ya le entregó. No la tenemos fácil porque es una guerra, y guerra implica cuerpo a cuerpo. Pero algo sí estoy segura, que el Espíritu Santo va contigo. El Espíritu Santo va contigo. Endosa la victoria. Declara conmigo: y endoso la victoria. Endoso la victoria. Se acabaron los días de enfermedad. Se acabaron los días de sufrimiento. Se acabaron los días de estar en esa cama acostada, en letargo, en depresión, en ansiedad. Se acabaron los días de miedo, de intimidación y temor. Se acabaron los días de estar perdiendo el tiempo en mi mente. Se acabaron los días de locura mental. Se acabaron los días de distracción. Se acabaron los días de muerte. Se acabó la iniquidad. El diablo ha venido a cobrar por medio de la iniquidad y la muerte. Se acabaron los días de muerte. Se acabaron los días de sufrimiento y dolor. Se acabaron los días. Declare: me cansé de la depresión. Me cansé de sufrir, de llorar. Me cansé de esta enfermedad. Cristo clavó en la cruz mi sanidad. Cristo clavó en la cruz. Despojó las potestades. Despojó los principados. Voy a pelear por mi casa. Voy a pelear por mi iglesia. Voy a pelear por mi familia. Voy a pelear por mi negocio. Voy a pelear por la ciudad. Voy a pelear por mis hijos. Llora baba setara baba kia. Hablen lenguas, hablen lenguas. El poder viene cuando el Espíritu Santo nos embiste. Y declare que ninguna potestad, que ningún principado, ¿quién podrá detenernos? ¿Quién podrá parar a la iglesia empoderada? ¿Quién podrá parar a la iglesia que tiene autoridad? ¿Quién podrá detenernos? Si Cristo es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si Cristo es con nosotros, no hay que temer, porque Él pelea por nosotros. Declárelo. ¿Quién podrá? No han prevalecido. Ha caído el enemigo. El infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Vamos, declárelo. Principado, ni las potestades, ni armas forjadas
Ábrelo para su casa. Ábrelo para su matrimonio. Ábrelo para la iglesia. ¿Quién podrá ante el poder de Dios? Ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Ningún principado, las potestades y almas formadas. ¿Quién podrá? No ha prevalecido. Ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Vamos, declárelo. El poder de Dios está fluyendo. El poder del Espíritu Santo. Si el enemigo te había robado la autoridad,